Pulso económico del lunes, que como es tradicional, arrancamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy, simple y llanamente, caídas, 0,96 de retroceso, el índice general se queda en 11.143, algunos valores suben pero no demasiado, Unicaja 1 exactamente, IAG en segundo lugar 0,63, Meliá en tercer lugar 0,47. Y en el lado de las pérdidas, la que más, luego hablaremos de ella, Grifols 6,35 de caídas, luego está Solaria 5,38 y en tercer lugar Acciona Energía, que se deja en la sesión 3,86. Y a continuación les voy a adelantar algunos titulares de lo que será nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Y en nuestra tertulia de análisis económico reflexionaremos a propósito de la producción industrial de la eurozona, que caía un 0,6% en mayo. Y otro anuncio de la política que nos hace sospechar cosas. Dice Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, que hay que subir impuestos a los fondos de inversión. Vamos a ver luego qué es lo que opinan nuestros invitados, pero no parece que sea una noticia pues como para aplaudirla. Les presento a nuestros invitados ya. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Pues encantado en esta calurosa tarde y además con algunas declaraciones que todavía nos calientan más. Pero felicitando a la selección española. A la selección española y a don Carlos Alcaraz. Nada de la roja. La selección española de fútbol. Ay, así me gusta. Don Selección Nacional de Fútbol, ¿no? Sí, claro. Don Joaquín Robles, analista de XTV, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido también Muchas a Pulso gracias. Económico. Arrancamos echándole un vistazo a la sesión. El IBEX pues, ha estado toda la jornada pues, con posiciones que hacían peligrar los 11.200, al final los hemos perdido. Dicen que por los datos débiles del Producto Interior Bruto de China, pero eso cae muy lejos. Pues efectivamente, yo creo que hay que ir mucho más cerca, a Grifols, etcétera, a las dudas que se plantean respecto a quién va a pagar al final la deuda, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso es verdad que en los mercados en general se hablaba que el crecimiento chino durante el segundo trimestre del año ha sido bastante menor al esperado. Yo no creo que tampoco sea tan bajo. Creció un 5,3% en términos interanuales en el primer trimestre y en el segundo lo ha hecho el 4,7%. En términos intertrimestrales el 0,7%. Yo creo que es una cifra importante. En cualquier caso, es verdad que hay incertidumbres. No va bien el consumo, sobre todo algunos consumos concretos, como por ejemplo los consumos de electrodomésticos, etcétera, o incluso productos para la belleza, etcétera, que son los que se han hundido, es curioso. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que se sigue hablando de la crisis inmobiliaria, no está resuelto ni mucho menos en China. Y por último, hay algunos sectores nuevos que no van muy bien, pero en cualquier caso las exportaciones crecieron un 14,5%. Bueno. Don Joaquín Robles, ¿cómo has visto la sesión? Sí, además de los datos en China, también hay que tener en cuenta que no ha sabido engancharse a ese nuevo impulso en Wall Street, que el S&P va camino de batir un nuevo máximo histórico, y es que muchos inversores ya se están posicionando ante la posible victoria de Donald Trump, apostando por sectores que podrían funcionar bien, como el petróleo, el armamentístico, el tema de las prisiones, también todo lo relacionado con las criptomonedas, y ha habido caídas muy destacadas en otros sectores, como pueda ser el de la marihuana o el de la energía solar, y esto ha podido arrastrar, ¿no?, aquí al IBEX 35. De hecho, quitando Grifols, el resto de las caídas destacadas han sido para Acciona Renovables y todo lo que tenía que ver con... verde. Exactamente. Bueno, la producción industrial de la eurozona, como les contaba al principio, ha bajado un 0,6% en mayo. Pues una malísima noticia, porque además ya es el tercer mes de caída en el índice de producción industrial, y efectivamente es que Europa está perdiendo competitividad en el sector servicios, pero muy especialmente en la industria. Estamos lastrando permanentemente la industria a través del incremento de los salarios, los costes laborales, ya lo hemos comentado, aquí se dispararon, sobre todo en Alemania. En segundo lugar, la propia fiscalidad vinculada al medio ambiente, y luego las barbaridades que se han hecho con el caso del automóvil, que tantas veces hemos comentado aquí. La paranoia verde. La paranoia verde y poner fecha de caducidad, por ejemplo, a los motores de combustión, que no se le ocurre a nadie. Robles.
Sí, el peor dato desde principios de año. Es verdad que ha superado ligeramente por encima la expectativa, pero bueno, ha sido una caída y como bien comentabas, hay que mirar a Alemania, ¿no?, que es 1/3 de la producción industrial en toda Europa y sigue frenando, ¿no?, esa recuperación que parecía que iba a ser mayor desde principios de año, y las causas siguen siendo un poco la misma: la débil demanda, la recuperación en China que tampoco está cumpliendo las expectativas y este entorno de tipos altos, que aunque hayamos empezado con el primer recorte durante el mes de junio, siguen siendo tipos que durante las últimas 2 décadas históricamente son muy altos. Bien, vamos con nuestro primer nombre propio, que va a ser Laboratorios Grifols. Las acciones han caído con fuerza, 6,35 de caídas, y el grupo canadiense Brookfield, el que plantea la OPA de exclusión, si toma más del 35% de Grifols, tendrá que pensar en pagar la abultada deuda que presenta en estos momentos la compañía catalana de hemoderivados. Efectivamente, siempre lo hemos dicho, que Grifols nunca valía cero, como inicialmente se llegó a afirmar cuando se inició toda esta crisis, pero evidentemente tampoco valía lo que valía. Y el plasma da de sí lo que da de sí, de tal manera que es muy difícil hacer frente a una deuda de 10.930 millones de euros, que si añadimos otras cosas que no están muy claras, algunos lo llevan a cifrar en 17.000 millones. Y efectivamente, ese acuerdo entre la familia y el fondo canadiense y ese lanzamiento de la OPA significaría que en caso de triunfo y que superara el 35%, tendrían que hacer frente a esa deuda que es escalofriante. Y el mercado lo duda. Evidentemente, claro, como se acaba de demostrar con la cotización hoy. Bueno, es verdad que eso es un derecho que tienen los acreedores en el caso de que haya un cambio en el control de la compañía, pero que seguramente Brookfield también negociaría con ellos para que no se hiciera efectiva. Pero bueno, lo que siguen pensando los inversores es si de verdad se va a producir esa OPA y qué precio va a ser, porque el precio objetivo que le da las casas de análisis está un 70% por encima y no pensamos que vaya a ser una prima tan alta. Así que siguen esas especulaciones. Luego también hay que ver cómo del 70% que no controla la familia Grifols, el 65% está a manos de los institucionales. De hecho, hemos visto cómo en las últimas horas se publicaba que 2 de sus principales accionistas, como Jefferies y JP Morgan, 2 bancos de inversión, habían aumentado su participación. Quizá también estén viendo oportunidad ahora en este tipo de operaciones corporativas. Y luego ya para terminar, que yo creo que es algo que deberíamos tener en cuenta, la caída de hoy viene provocada por Moody's, una agencia de calificación que ha dicho que a partir de ahora ya no va a dar cobertura a Grifols. O sea, eso ya es un poco decir, no me fío mucho de tus cuentas, entonces ni siquiera ya te vamos a dar calificación. Hace 2 o 3 semanas cayó un 10% precisamente porque le rebajaba calificación, y ahora lo que ya ha dicho es ya no te voy a seguir estudiando tu deuda. El desahucio de calificación. Exactamente. Claro, o sea. pero como muy bien decía Joaquín y también Keynes, cuando debes 1.000 libras tienes un gran problema. Cuando debes 1.000.000 de libras, el banco tiene un gran problema. De tal manera que los bancos acreedores, precisamente Grifols, tienen un grandísimo problema. Y en este caso podrían ejecutar la deuda, pero creo que ya han anunciado que no lo harían. Entre otras cosas porque es el mayor error que existe ejecutar cuando todavía hay posibilidad de supervivencia, porque con esa ejecución pierde todo el mundo. Bueno, pues hablemos de otra crisis, la de OHLA, que se aferra a una ampliación de 100 millones e intenta atraer nuevos inversores después de que fracasara el plan de entrada de Atitlán. ¿Cómo veis OHLA? Bueno, es una situación complicada. El problema que tiene esta compañía es que tiene que hacer frente a vencimientos de deuda por valor de 60 millones para este año, por valor de otros 200 de cara a 2025, y necesita liquidez. Tuvo una propuesta para que un fondo entrara con una ampliación de 75 millones que podía extenderse a 150. No se ha materializado el acuerdo, quizá por desavenencias, ¿no?, entre los que serían luego los principales accionistas, y ahora lo que se propone es una ampliación de capital. El principal accionista ya ha dicho que acudiría y que tiene otro socio que también estaría dispuesto a formar parte de esa ampliación en el caso de que hubiera otros accionistas o minoristas que no quisieran participar. Pero bueno, sigue siendo un valor complicado que, a pesar de todas estas informaciones o el nuevo plan estratégico, objetivo, ¿no?, de más de 3.500 millones de ventas y más de 160 millones de EBITDA que tiene para este año, pues la acción ha caído un 27% en el acumulado y está muy cerquita de mínimos históricos. O sea que para perfiles obviamente de alto riesgo. Pues la verdad es que la empresa que creó en su momento Juan Miguel Villarmir
Vuelvo a aprovechar para rendirle homenaje. Precisamente tuve el honor de contar con su amistad y formar parte del Consejo de Fertiberia. Bueno, pues en este sentido esa empresa ha ido a menos y en este sentido los mexicanos, tampoco los Amudio, han sabido orientarla suficientemente, porque además OHL, donde tuvo el problema fundamental fue en México y de ahí vinieron los problemas sucesivos. De tal manera que efectivamente hasta el viernes existía la posibilidad de que hubiera una toma de posición en una ampliación de capital por parte de ese fondo dirigido por Roberto Centeno, hijo, no el que viene aquí de vez en cuando. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que se habla de una ampliación de 100 millones. De tal manera que ya consta que un mexicano, amigo de los Amudio, precisamente el señor Andrés Halter, utilizando la terminología mexicana, el señor Andrés Halter, podría ir por lo menos con 25 millones de euros, pero es verdad que los Amudio van a dar preferencia, en principio, sí, así lo consideran adecuado, a los accionistas actuales. Pero efectivamente es una empresa que tiene grandísimas posibilidades, que ha tenido grandísimos éxitos en la construcción de infraestructuras y que ahora se encuentra en una situación complicada. Bueno, vamos a hacer un cambio de sesgo, como poco, para hablar de banca. El BBVA es el banco en toda Europa que más recursos capta sin pagar por ellos. Ya saben cómo funcionan los bancos en España en estos momentos. La subida o el aumento de esos recursos es del orden de un 10,3% en el último año, lo cual es muy revelador. Hoy, por cierto, la banca en bolsa estaba con el punto muerto puesto. Sí, con el punto muerto seguramente esperando a resultados. Este jueves inaugura Bankinter aquí en España la temporada de resultados empresariales correspondiente al segundo trimestre del año. Ya la próxima semana conoceremos el resto de entidades. Y la verdad que este tipo de datos son sorprendentes, ¿no? Como siendo uno de los bancos que menos remunera los depósitos es de los que más capta, ¿no? De hecho, salía publicada las cifras y era como que la rentabilidad media que estaba ofreciendo a sus depositantes BBVA era el 0,90 cuando la media en España era el 2,5 y la media en la zona euro era el 3%, una diferencia enorme. Es verdad que está sabiendo capitalizar muy bien este aumento de los tipos de interés, el ensanchamiento de los márgenes de intereses BBVA, y yo creo que también está sentando las bases para en el futuro no verse tan perjudicada cuando los tipos vuelvan otra vez al entorno del 1 o 2%, y lo está haciendo primero con campañas agresivas de captación de clientes, lo estamos viendo ahora, ¿no? Durante los últimos meses para aumentar esa base de clientes y poder tener bueno, pues más público, ¿no?, al que comisionar, y luego también tratando de comprar otras entidades, como estamos viendo ahora con la Pastil de Banco Sabadell. Pues efectivamente, es que además en el último trimestre ha crecido un 5,6%, de tal manera que es verdad que está aprovechando en este sentido magníficamente su amplísima red de oficinas. Al final se ha vuelto casi a los orígenes, aquello del popular, acercarse al ahorro, que lo puedes es captar a precios muy bajos, y en este caso, como muy bien se ha dicho, al 0,90 y algo, pero es que en México, que también está creciendo significativamente, está al 2,88, o sea, bajísimo para la situación de México. De tal manera que, ¿qué es lo que ofrece a cambio? Confianza. La gente prefiere sacrificar, en este caso, rentabilidad por confianza. Es un banco potente que, en contra de otros, mucha gente piensa, acertadamente entiendo, que no va a quebrar. Y eso es fundamental precisamente para el ahorro, porque en general ese ahorro, que en gran medida es minorista, es bastante conservador. Es muy conservador. Efectivamente. Fíjate que a las letras del Tesoro se han ido relativamente muy pocos inversores, ¿no? Eso es. Y eso que la rentabilidad ha sido, ya no tanto tal vez, pero ya ha sido muy significativo. Efectivo. Se fían mucho de nuestro tesoro ya. Sí. Hablemos de la OPA de Talgo, sobre Talgo. El Gobierno avanza conversaciones con el grupo checo Škoda. Todo con el intento de frenar la OPA de los húngaros, Magyar Wagon. El grupo checo ahora se encuentra en una fase de expansión, van las cosas bien, pero no tiene pues una sección de trenes de alta velocidad y parece que podría estar interesado después de, no sé cuál es el intento ya del Gobierno para frenar la OPA de los húngaros, presentando uno y otro candidato. Criteria pues el papel de comparsa, como siempre en estas operaciones del Gobierno. Pues efectivamente, en primer lugar poner de manifiesto que es intolerable que el Estado en este caso vuelva a intrometerse en actuaciones empresariales, en meras actuaciones empresariales. Podemos estar de acuerdo si es positivo o no la OPA o la posibilidad de adquisición por parte de la empresa húngara, pero eso lo tienen que decir los accionistas, no
el gobierno. Y no me digan ustedes que es un sector estratégico, porque precisamente la mayor parte de los trenes que se utilizan en España no son Talgo. En la red de alta velocidad son franceses y algunos italianos. De tal manera que muchísimo cuidado con esas actuaciones, pero evidentemente se siguen incrementando significativamente. Y aquí meter a Skoda, ¿todo por qué? Para que no vengan los húngaros. A Skoda, y siempre con el acompañamiento, como muy bien ha dicho usted, de Criteria, que de quién es CaixaBank y de quién es una parte importante de CaixaBank, del sector público, inadecuadamente también. Joaquín, ¿cómo ves lo de sí, Talgo también? Es una situación complicada, porque lo que hay que tener aquí en cuenta con Talgo es que desde ya hace meses atraviesa una situación delicada. Durante los últimos años ha disparado su endeudamiento y el mayor problema que tiene es que no puede dar respuesta a los pedidos, que acumula muchos retrasos, que muchos de ellos le pueden ocasionar sanciones que también pues van a ir en contra de su elevado endeudamiento, y necesita urgentemente algún tipo de socio, no sé si fusión o venta. La opción húngara parecía la más recomendable, porque es una empresa potente que sí que podría dar respuesta a los retrasos que tiene. Además, se ha comprometido a mantener los puestos de trabajo, incluso ampliar las fábricas que tiene aquí en España. No cuenta con el beneplácito del gobierno, y eso lo que obliga es a buscar otras alternativas. Llevan meses, ahora se habla de Skoda, se habla también de Criteria, que anda diversificando su portfolio de inversiones durante los últimos meses, y veremos qué es lo que ocurre. Pero el comportamiento de Talgo también muy malo, subió mucho ante la OPA húngara, se puso más o menos en precio, pero en cuanto se desestimó, pues volvió, ¿no?, a caer con fuerza. Hablemos de Iberdrola, porque la compañía eléctrica está a punto de batir sus máximos históricos. ¿Cómo ven este valor? Muy bueno, a nosotros nos gusta mucho, es uno de los mejores acciones, ¿no?, de la bolsa española, de las tres compañías más grandes junto a Santander e Inditex, y lo ha hecho muy bien durante los últimos años, porque igual que otras energéticas han seguido como apostando por la energía renovable, ha sufrido mucho, ¿no?, porque los altos tipos de interés, la caída de los precios energéticos ha reducido mucho los márgenes, y eso lo están acusando muchas compañías energéticas que se han posicionado a favor de las energías renovables. ¿Qué ha hecho Iberdrola? Ha girado su plan estratégico, ha dicho: seguimos apostando por las renovables, pero ahora vamos a hacerlo más por las redes eléctricas, que me van a dar unos ingresos muchos más predecibles, mucho más estables, con los que seguir cumpliendo mi plan estratégico y siguiendo aportando valor al accionista a través de pues programas de recompra de acciones, a través de aumento del dividendo, y luego también para ganar flexibilidad y poder pues realizar inversiones, ¿no? Sabemos que salió forzosamente de México, y con esos ingresos pues lo que está tratando es de ganar cuota de mercado en Estados Unidos, que son mercados donde todavía puede obtener una rentabilidad más alta. Entonces, es un valor que nos gusta mucho, y yo creo que a medio largo plazo muy a tener en cuenta, tener prácticamente en cualquier cartera conservadora. Yo creo que tiene el potencial, está ahí en los 12 euros para que la gente se sitúe, lo supera, baja a 11,95, pero alrededor de 12 euros, que es una cifra histórica, y efectivamente se debe en gran medida, como muy bien ha dicho don Joaquín, a la diversificación que ha hecho por países y por fuentes de energía. Y en este sentido, por ejemplo, ahora en España, ¿qué es lo que está utilizando fundamentalmente? Energía hidráulica, entre otras cosas. Es verdad que ha apostado por las redes, y de hecho está en una operación para comprar la totalidad probablemente de NVL, que es una red en el Reino Unido, precisamente para afianzarse también en el Reino Unido en el control y, por tanto, la explotación de las redes, que es un negocio bastante seguro. Es verdad que hay aquí una pequeña discusión de cara al futuro entre Endesa e Iberdrola. Iberdrola no hace mucho por apostar por alargar la vida útil de las centrales nucleares españolas, y hay que tener en cuenta que, entre otras cosas, tiene cofrentes. Sí, Endesa. Yo creo que si Iberdrola consigue que se alargue la vida útil de sus centrales nucleares, su potencial de crecimiento todavía será mucho mayor, porque hay que recordar que el miércoles pasado, ¿qué ocurrió? Que no había potencia suficiente porque hacía calor. Claro, en verano siempre hace calor y se utiliza cada vez más el aire acondicionado. Bueno, pues no había potencia suficiente para abastecer la demanda pico en ese momento. ¿Y qué se hizo? Se cortó el suministro a las que tenían contrato de interrumpibilidad, que básicamente eran empresas industriales. ¿Eso qué significa? Que si nosotros eliminamos la energía de base, que es la energía nuclear, vamos a tener gravísimos problemas de abastecimiento en el futuro. ¿Y eso no lo ve el gobierno? Pues sí. Bueno, ¿el gobierno en qué está? Van a ver en qué está el gobierno. Yolanda Díaz dice que hay que subir los impuestos a los fondos de inversión. Iranzo.
Bueno, pues efectivamente, en primer lugar hay un mantra aquí que hay que subir los impuestos a casi todo el mundo, precisamente para llevar a cabo un despilfarro espectacular de ese gasto público, porque es lo que está ocurriendo en los últimos años. Tiene que haber una restricción del gasto público y una moderación de los impuestos. Pero es que además, en este caso, ¿a quién se pretende subir más todavía los impuestos? A los fondos de inversión, que en definitiva que son los que financian la actividad empresarial, los que financian la creación de empleo, y esta señora debía saber algo de quién crea empleo, salvo el sector público, que es lo único que sabe, el empleo creado por el sector público. De tal manera que es penalizar, en definitiva, el empleo, el crecimiento y el bienestar del conjunto de la sociedad española. Y eso me parece una barbaridad y una irresponsabilidad, como casi todas sus afirmaciones, como los la fondos reducción de inversión somos todos nosotros. Pues claro, es que efectivamente siempre son grandes claro entelequias. Claro no lo tiene, está. no, esta señora es que no tiene claro casi nada que tenga que ver con la economía ortodoxa. Joaquín. Sí, bueno, y también se trata de alterar, ¿no?, ese marco jurídico que al final muchas veces es lo que ahuyenta a inversores. Es verdad que depende de cómo quisiera atacar, ¿no?, las comisiones de los fondos de inversión y fondos de pensiones, porque al principio, desde su creación, para tratar de incentivar la inversión colectiva, es verdad que, por ejemplo, esos fondos, la comisión de gestión está prácticamente libre de impuestos, solo se tributa al 1%. Entonces, no sé si querría ir por allí y decir, oye, esta comisión de gestión es un resultado de la explotación de vuestro negocio, pues tiene que ir a lo mejor a tipos más altos. Pero bueno, el problema muchas veces de atacar por ahí es que eso repercute en unas mayores comisiones quizás a los partícipes, ¿no?, aunque algunas de ellas están limitadas. Pero bueno, es como un poco Qué buen concepto comentando. Tiene de la señora ministra, don Joaquín, que sabe precisamente las comisiones, no tiene ni idea de lo que es un fondo prácticamente. Ya. Hablemos de la Eurocopa, de ese éxito de la selección española. Antes les mandábamos un saludo desde aquí a los jugadores, pero ¿cuánto dinero se lleva España por haber ganado la Eurocopa? Lo que vimos ayer por la noche, casi todos. 28 millones, poco o mucho. Pues en primer lugar, el señor Alcaraz se lleva 3,5 millones por haber ganado Wimbledon, y yo me alegro muchísimo, y también me alegro mucho del triunfo de la selección española. Y se lleva el máximo histórico. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un país, una selección, gana todos y cada uno de los partidos, no empata ninguno, y en este sentido se pagaba a 1 millón cada uno de los triunfos en la fase de clasificación, y luego a partir de ese momento en los cuartos, etcétera, se iba incrementando, de tal manera que creo que ha recibido 9 millones de euros por haber ganado efectivamente 28. La final, y hay que tener en cuenta que en total son 28,25 millones de euros, que además, según negociaron antes de comenzar precisamente la Eurocopa, los jugadores, pero también en este caso directivos y sobre todo el cuerpo técnico, se llevan el 40% de esos 28,25 millones. Joaquín, ¿cómo lo ves? Bueno, muy bien, y para poner en contexto también cuánto es esta cantidad, ayer fue la Eurocopa, 28 millones por ganarla, también fue la final de la Copa América, Argentina se llevó 16 millones, bastante menos, en el último Mundial, en el de Qatar, fueron 38 millones, algo más, y datos sorprendentes la Champions, ¿no?, que fue 85 millones que se llevó el Madrid, más del doble, ¿no?, que la Eurocopa y que el Mundial, y eso nos habla de, bueno, pues dónde están los derechos televisivos y los sponsors, que son los que pagan la fiesta. El dinero del fútbol. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes les espero a continuación en la redacción abierta. ¿No sería bonito que pudiésemos heredar un mundo lleno de oportunidades? Un mundo mejor, en el que